Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar de este 2023 que prepara la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Para nosotros, la verdad que este proyecto que empezamos el año pasado inicialmente tuvo muy buena acogida, pero nunca hubiésemos imaginado tener la acogida que está teniendo estos últimos webinars. El número de inscripciones de hoy ha sido alucinante, así que solo me queda por mi parte, como representación de la EC, agradecer a todos las ganas de participar o de conectarse a estas sesiones que para nosotros es una ilusión y lo hacemos con mucho gusto. Esta tarde hemos preparado junto al grupo de cuidados críticos cardiovasculares de la EC un webinar del papel de la enfermera de críticos en la asistencia de circulatoria tipo ECMO, de oxigenación por membrana extracorpórea. Y tengo el placer de comoderar esta sesión con Miriam González Cebrián. Miriam es supervisora de la UCI de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Es vocal del Grupo de Trabajo de Cuidados Críticos de la EC y autora del reciente documento publicado de consenso de la TABINARS. Y junto a ella voy a intentar comoderar esta sesión. Y yo mismo me presento, mi nombre es Isaac Moll. Para todos aquellos que no me conozcáis, tengo el placer actualmente de ser el presidente de la EC y soy enfermero y trabajo en hemodinámica y electrofisiología cardíaca pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Sin más, doy paso a Miriam González para que empiece con las presentaciones y de paso a la primera compañera que dará la primera charla. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Primero, bueno, a Isaac y a la por haber permitido que esté aquí y a todos los que os vais a ir conectando. La verdad es que esperamos que os guste el webinar. Es el primer webinar que hacemos como grupo de críticos y, bueno, nuestra intención ha sido hacer un webinar un poco pues, atractivo y también un poco diferente. Y, bueno, lo que os digo es el primero. Es verdad que hay un poco de nervios por aquí, ¿no? Así que a María, a Clara y a Leticia, desde aquí decirles que va a salir bien, que estamos en casa, dicho, que va a ir todo perfecto y que bueno, la intención es que aprendamos, que compartamos conocimientos y dentro del grupo de críticos también sigamos haciendo más. Así que sin más, vamos a comenzar el webinar. La primera charla va a estar a cargo de María García Casares. Es una charla que va a servir como introducción para las asistencias circulatorias y bueno, nos va a servir también como contexto para el resto del webinar, como iréis viendo a continuación. Así que María es una enfermera que trabaja en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares del Hospital Universitario de Salamanca. Es una enfermera experta también en técnicas de perfusión con internacional y va a iniciar el webinar con la charla Asistencias mecánicas circulatorias. ¿Quieras, María? Vale, muy bien, gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a Isaac y a Miriam y a la asociación por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Y como bien ha dicho Miriam, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre las asistencias mecánicas circulatorias para dar luego paso a mis compañeras. Quería hacer primero una pequeña introducción sobre lo que es la definición de la insuficiencia cardíaca, que según la Asociación Americana de Cardiología se define la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier trastorno cardíaco estructural o funcional que afecta la capacidad del ventrículo para llenar o expulsar la sangre. La insuficiencia cardíaca en sus estadios más avanzados se caracteriza por la presencia de una cardiopatía estructural avanzada y síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo, a pesar del tratamiento óptimo, incrementando su prevalencia e incidencia al aumentar la edad media de la población, convirtiéndose en una de las causas más frecuentes de hospitalizaciones, ya que al ser refractario al tratamiento convencional, su sintomatología limita la calidad de vida de estos pacientes, elevando así su mortalidad, por lo que se convierte en un problema de primer orden a nivel mundial, con implicación para el paciente y para toda la sociedad debido a su repercusión económica, puesto que estos pacientes son subsidiarios de intervenciones especiales como son el trasplante cardíaco o la implantación de una asistencia mecánica circulatoria cuando se encuentran en su fase terminal. El trasplante cardíaco sería la opción ideal para estos pacientes, pero es una solución para un pequeño número, puesto que la lista de espera para el trasplante cardíaco va aumentando y el número de donantes de corazón trasplantable no se intensifica a la misma velocidad,
por lo que se convierte en una acción muy limitada. Por ese motivo, se han desarrollado los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, o más comúnmente conocidos como asistencias ventriculares. Así es de la forma que se puede descargar el ventrículo debilitado y manteniendo una perfusión orgánica suficiente en situaciones en las que se pone en compromiso la vida del paciente, ya sea de forma aguda en el shock cardiogénico o de forma crónica en la insuficiencia cardíaca avanzada. Las asistencias mecánicas circulatorias son muy diferentes entre sí. Hoy hablaremos sobre todo de la membrana de oxigenación extracorpórea, pero quiero dar una pequeña definición de algunas asistencias que se implantan a nivel del territorio español y las vamos a clasificar en función de su duración y su inserción, y también diré un poquito lo que son las indicaciones para la indicación de las asistencias. En cuanto a la clasificación, tenemos la duración del soporte implantado, que la clasificaremos en la asistencia de corta duración, donde tendremos el balón de contrapulsación intraaórtico, el Impella, la Levitronic y el ECMO. Y de asistencias de larga duración vamos a tener la HERMI 3. En cuanto a la inserción, tenemos de inserción periférica, donde englobamos el balón de contrapulsación intraaórtico, el Impella y el ECMO. Y de inserción central tendremos el Impella, tenemos el ECMO, tenemos la Levitronic y tenemos la HERMI 3. La inserción periférica se suele hacer en la sala de hemodinámica o en caso de extrema urgencia se puede hacer a pie de cama del paciente, como en nuestra unidad a veces nos ha pasado. Y de la inserción central siempre se hace en quirófano. En cuanto a la indicación se hace como puente a decisión, donde se implantaría una asistencia de corta duración para mantener al paciente con vida hasta conseguir una evaluación clínica completa que permita la toma de decisiones. Como puente a recuperación, donde se implantaría una asistencia de corto plazo en pacientes con causa reversible y que precisan de un apoyo temporal hasta que la función cardíaca se recupere. Como puente a trasplante, cuando el corazón no es recuperable y precisan un trasplante de manera urgente o a corto plazo. Y hasta que exista un corazón disponible, se colocaría una asistencia de corto plazo, por ejemplo, tipo ECMO, y si se prolonga la llegada del corazón, se podría prolongar a una asistencia de un poquito mayor de duración, tipo Levitronic, hasta que haya un corazón disponible para poder trasplantar. Y como puente de terapia de destino, donde se implantaría una asistencia de larga duración tipo HERMI 3 en pacientes en el que el corazón no es recuperable y han sido rechazados para trasplante cardíaco. A continuación voy a dar una pequeña definición de lo que son las asistencias que hemos nombrado anteriormente. Vamos a empezar por el balón de contrapulsación intraaórtico, que consiste en un balón que se inserta en la arteria aorta de forma percutánea a través de la arteria femoral y se infla y se desinfla acoplado al latido cardíaco para favorecer la inyección del ventrículo izquierdo, la distribución de la sangre al resto de los órganos y la perfusión coronaria. Esto se hace a través de un inflado en la fase diastólica, donde se aumenta la perfusión coronaria, y un posterior desinflado en la sístole ventricular, disminuyendo así el trabajo del propio ventrículo, con lo que se consigue aumentar el gasto cardíaco con el menor consumo de oxígeno. El siguiente dispositivo que voy a hablar es el Impella, que el Impella es una asistencia ventricular no pulsátil diseñada para propulsar la sangre mediante un flujo generado por un tornillo sin fin. Existen varios tipos de Impella, pero yo hoy solo me voy a centrar en el soporte ventricular izquierdo con inserción percutánea vía femoral, el cual se coloca en el ventrículo izquierdo de forma retrógrada a la válvula aórtica para impulsar la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta, consiguiendo así mejorar el gasto cardíaco, reduciendo el consumo de oxígeno del miocardio, disminuyendo la presión pulmonar y mejorando la perfusión coronaria, a la vez que se consigue la descarga del ventrículo izquierdo. La siguiente asistencia sería la Levitronic, que es una asistencia ventricular aprobada para dar soporte de forma total o parcial tanto al ventrículo izquierdo como ventrículo derecho o como ambos ventrículos a la vez, durante un periodo de alrededor de unos 30 días, dando soporte a aquellos pacientes que precisan mantener una perfusión sistémica adecuada, consiguiendo descargar el ventrículo o los ventrículos a los que asiste mediante una bomba centrífuga de levitación magnética, minimizando la fricción de la sangre y la hemólisis.
lo que hace es sacar la sangre desde el ventrículo para devolverla o en la aorta ascendente o en la arteria pulmonar en función del ventrículo al que asiste. La siguiente asistencia sería la Hermit-3, que es una asistencia que ayuda al corazón a bombear la sangre extrayéndola desde el ventrículo izquierdo para devolverla en la aorta ascendente. Esto lo realiza mediante un flujo centrífugo y esto... Uy, perdón. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ahora. Lo hace mediante un flujo centrífugo y esto se consigue a través de un rotor que levita magnéticamente sin rozamientos y manteniendo un pulso artificial, revirtiendo así los síntomas de la insuficiencia cardíaca, mejorando la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Y ya por último, la última asistencia de la que vamos a hablar va a ser el ECMO, y así voy a hacer una pequeña introducción para luego dar paso a mis compañeros. El ECMO es una asistencia mecánica extracorpórea que proporciona soporte vital a aquellos pacientes que tienen fallo respiratorio y o circulatorio refractarios al tratamiento convencional, manteniendo la oxigenación y la perfusión tisular hasta conseguir una recuperación de la función pulmonar o cardíaca o, en su defecto, hasta la decisión de otras actitudes terapéuticas, como hemos comentado anteriormente durante las indicaciones. Esta asistencia se convierte en un tratamiento fantástico como terapia inicial en el rescate del shock cardiogénico avanzado con fracaso multiorgánico, con el objetivo de recuperar la estabilidad hemodinámica del paciente, mientras que permite realizar una valoración neurológica. Te vas a ir así con esa ropa. Se necesitarían dos cánulas. Por una de ellas se extrae la sangre desoxigenada del Te pongas el gorro, ¿eh? Por la otra se devuelve la sangre oxigenada al paciente. En función del objetivo terapéutico, el lugar donde se devuelve la sangre oxigenada puede ser o una vena o una arteria, siendo el lugar de extracción de la sangre desoxigenada del paciente siempre una vena. Si se devuelve la sangre oxigenada a una vena, solo daría soporte al pulmón y se consideraría ECMO venovenoso. Si se devuelve la sangre oxigenada a una arteria, daría soporte tanto al corazón como al pulmón y se consideraría ECMO venoarterial. En cuanto al ECMO venovenoso, se suele extraer la sangre desoxigenada desde la vena cava inferior a través de la vena femoral y se devuelve la sangre oxigenada a la vena cava superior por la vena yugular interna, dejando una separación entre las cánulas de 5 o 10 centímetros mínimo, como muestro ahí en la imagen, para intentar evitar o minimizar en todo lo posible la recirculación. Otro abordaje sería a través de la vena yugular derecha, donde se implantaría un catéter de doble lumen por donde se extrae la sangre del paciente desde la vena cava inferior, a la vez que se devuelve la sangre oxigenada a la aurícula derecha, como os muestro. Ambos abordajes solo dan soporte respiratorio, por lo que la función cardíaca nativa debería funcionar correctamente. En cuanto al ECMO venoarterial, el abordaje más común sería el periférico, ya que su inserción es mucho más rápida que la central y bueno, tiene menos complicaciones. En este caso, se extrae la sangre desoxigenada de forma percutánea desde la vena cava a través de la vena femoral, o también se podría hacer a través de la vena yugular, y se devuelve la sangre oxigenada a la arteria descendente por la arteria femoral, o también se podría devolver en algunos casos por la arteria axilar. Si el acceso es central, se canularía directamente la aurícula derecha y la aorta ascendente para extraer y devolver la sangre del propio paciente. Y este ECMO daría soporte, como hemos dicho anteriormente, tanto al corazón como a los pulmones del paciente. En cuanto a los componentes del ECMO, el ECMO tiene varios componentes por donde la sangre del paciente circula. La sangre del paciente, la sangre desoxigenada del paciente se extrae por la cánula venosa gracias a la bomba, gracias a la energía cinética que proporciona esta bomba. Desde la bomba pasaría a la membrana de oxigenación, donde en esta membrana confluyen tres fluidos. Uno de ellos sería la sangre desoxigenada proporcionada por la bomba del paciente. Otro fluido sería el agua proporcionado por el calentador o el módulo de inosmotermia, el cual para que no se enfríe la sangre del paciente. Y el tercero sería los gases que proporciona el mezclador de gases, permitiendo el intercambio gaseoso de O2 y CO2 de la sangre del paciente. Con lo cual se devuelve la sangre desde la membrana
hacia el paciente, se devuelve la sangre oxigenada y todo esto se puede realizar gracias a la función de la consola, que se encarga del control hemodinámico del sistema, la cual proporciona la fuerza electromotriz a la bomba centrífuga, regulando así su potencia para controlar el flujo de sangre. Esta consola permite el control de múltiples parámetros y normalmente solemos usar dos pantallas. En una de ellas, esta es una de ellas, en la que tenemos las revoluciones el control de las revoluciones, que las revoluciones sería el único parámetro de la consola que se podría modificar. Tendríamos también la saturación venosa, P1 que sería la presión venosa o la presión prebomba, P2 que sería la presión interna o presión premembrana, P3 que sería la presión arterial o presión posmembrana, y luego tenemos la presión posmembrana la presión transmembrana. Y luego en la siguiente tenemos temperatura, que bueno, la temperatura también se encuentra, como veis, en la anterior pantalla, pero en esta tendríamos la hemoglobina y el hematocrito. La monitorización de las presiones del circuito nos da mucha información sobre el estado del paciente, de las cánulas, de la bomba y del oxigenador. En cuanto a la presión P1, que es la presión prebomba o prevenosa, es la presión generada por la succión de la bomba centrífuga y corresponde a la presión media de la línea venosa. Es siempre negativa y no tiene un valor fijo, siempre está fluctuando. Y esta presión aumenta a mayor volumen del paciente y disminuye al aumentar la velocidad de la bomba. En cuanto a la presión P2, que es la presión interna o presión premembrana, esta presión es la presión que se encuentra entre la bomba centrífuga y el oxigenador de membrana y nos da información sobre el oxigenador. Y el máximo suele estar en 250-300. La presión P3, que es presión posmembrana o presión arterial, es la presión que se encuentra entre el oxigenador y la cánula arterial. Es siempre de signo positivo y aunque su valor debe ser siempre inferior a la presión premembrana, dado que a nivel de la membrana existe una pequeña resistencia al flujo que genera un cierto gradiente de presión. Por eso siempre tiene que ser un poquito más elevada que P3. O sea, que P3. P3 nos da información sobre la cánula de retorno, igual que P2, máximo entre 250 a 300. Y luego está la presión transmembrana, que esta presión refleja la resistencia de la propia membrana del oxigenador. Es decir, la presión de entrada del oxigenador P2 menos la presión después del mismo, menos P3, indicando en este caso problemas en el oxigenador. Por lo que sí, vemos que la tendencia de la presión venosa aumenta y el resto de las presiones van disminuyendo, quiere decir que existe una resistencia a la aspiración que puede ser provocada por hipovolemia, por taponamiento, por una coladura o por neumotoras o emotoras. Si nos encontramos con un descenso generalizado de todas las presiones, debemos pensar en que hay un fallo en la bomba, que puede ser de tipo mecánico o porque hay un trombo en la bomba. Si existe un descenso en la presión venosa y en la presión arterial y hay un aumento en la presión interna o presión transmembrana, debemos pensar en un fallo del oxigenador que puede ser provocado por un trombo. Y si existe un descenso en la presión venosa y en la presión transmembrana y un aumento en la presión interna y presión arterial, nos quiere indicar que existe un obstáculo en la eyección de la línea arterial que puede ser provocado por la incorporación del paciente, por ejemplo, o a lo mejor que lo hemos elevado más de la cuenta, o porque la cánula arterial está obstruida o acordada. Y ya por último, solo decir que la tendencia de estas presiones nos da mucha información sobre situaciones que en mayor o menor medida, como profesionales de enfermería, podemos intervenir y prevenir evitando el empeoramiento del paciente. Muchas gracias por su atención y ya doy paso a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias a ti, María, por el gran resumen que nos has hecho de asistencias circulatorias, porque realmente es un tema muy denso y no es fácil, así que muchas gracias. Damos paso a la siguiente compañera, se trata de Leticia Jimeno San Martín, es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria de Navarra, máster en rol avanzado en gestión de enfermería, también por la Universidad de Navarra y profesora asociada del máster de enfermería en cuidados críticos por la Universidad de Navarra.
Tiene una larga experiencia asistencial en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cirugía cardíaca, trasplante y asistencias circulatorias mecánicas. Y nos va a exponer un plan de cuidados de enfermería en el paciente con ECMO. Cuando quieras, Leticia. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Isaac y a Miriam por la colaboración en el webinar, y agradecer a todos los que estáis en vuestras casas también aquí escuchándonos. Y bueno, yo me voy a centrar sobre todo en cómo las enfermeras establecemos un plan de cuidado sistemático en estos pacientes. Bueno, sabemos que para el éxito de esta terapia va a ser necesario un equipo multidisciplinar y bueno, creo que dentro de este equipo los enfermeros y enfermeras pues vamos a dedicar mucho tiempo a pie de cama del paciente y somos muchas veces quienes podemos adelantar a las posibles complicaciones en estos pacientes. Por tanto, bueno, los cuidados de enfermería los podríamos diferenciar según en qué fase se encuentra el paciente, bien previos a la canulación, durante el implante, durante el mantenimiento o en la decanulación. Yo en esta sesión me voy a centrar únicamente en lo que es la fase de mantenimiento y pues vamos a ver un poquito qué cuidados clave podríamos ver y que tendríamos que vigilar. Bueno, aunque en la práctica diaria realizaremos la serie de cuidados de manera unificada y sistemática, los voy a desglosar en diferentes sistemas corporales pues para una mejor comprensión hoy lo que es en el webinar. Bueno, empezando por el sistema cardiovascular, los objetivos que vamos a buscar en este nivel va a ser, pues por supuesto, mantener una correcta perfusión y oxigenación a todos los órganos. Idealmente suplimos un 60 o un 80% del gasto cardíaco total del paciente con el ECMO y esto nos va a permitir una descompresión parcial y dar reposo a ese corazón para maximizar la recuperación del miocardio. Además, otro objetivo va a ser pues, prevenir todas las complicaciones que podemos tener, como son hemorragia, trombosis, arritmias, bajo flujo o isquemia del miembro. Bien, ¿qué valoración y cuidados vamos a instaurar? En primer lugar, vamos a necesitar una monitorización avanzada, ya que la entrada en ECMO nos puede producir pues, cambios hemodinámicos importantes. Por tanto, monitorizaremos electro, tensión invasiva a través de un catéter arterial derecho, gasto cardíaco, presión pulmonar, presión capilar, saturación venosa, es decir, todos los parámetros que dispone de un Swan-Gal. Esta monitorización nos va a ayudar a objetivar un poquito mejor la disfunción miocárdica. Y bueno, los objetivos que perseguimos van a ser mantener obviamente un ritmo cardíaco adecuado, importante diagnosticar y tratar las arritmias que se pueden dar. Vamos a intentar mantener una presión de perfusión media entre 65 y 85, asegurando una adecuada perfusión a todos los tejidos. Y es importante además mantener una buena pulsatilidad en la curva arterial, al menos de 10-15 milímetros de mercurio. Esto es importante porque en el momento en que nosotros estamos a pie de cama del paciente y vemos que esa curva arterial se aplana, pues es importante valorarlo y registrarlo. La pérdida de pulsatilidad arterial puede ocurrir o por una función ventricular pobre, o que hay un excesivo soporte circulatorio, o porque hay una precarga inadecuada. Entonces es importante como enfermeras avisar y tratar porque puede dar lugar a complicaciones fatales como formación de trombos o un edema pulmonar. Esto no lo he puesto, pero es verdad que en los pacientes que tenemos simultáneamente con balón de contrapulsación sería importante también disminuir la contrapulsación o 1,4 por lo menos para valorar de manera momentánea si hay una existencia de pulso real, porque siempre se ve un poquito amortiguada con el balón. Bueno, además mantendremos una saturación venosa por encima del 70%. Vamos a ver un poquito índice cardíaco mayor de 2,5. Generalmente cuando hay una alteración hemodinámica a nivel de la presión capilar pulmonar, cuando hay una función izquierda muy deprimida, bueno, pues podemos ver aumento de presión capilar pulmonar y nos puede volver a ver, podemos ver que ese ventrículo izquierdo sea incapaz de inyectar a la aorta el volumen proveniente de la circulación pulmonar. Vamos a mantener un ritmo de diuresis más de 0,5 kHz. Mantendremos una adecuada precarga, ya que son bombas no oclusivas que son siempre dependientes de volemia, ¿vale? Vale, administraremos también drogas vasoactivas bajo orden médica. Vamos a intentar, por un lado, minimizar el soporte aminérgico todo lo posible para facilitar ese descanso miocárdico, pero frecuentemente son pacientes que requieren dosis de inotrópicos, de dobutamina, mirrinona, para mantener la eyección ventricular y para permitir que la válvula aórtica tenga una apertura y prevenir formación de coágulos en el ventrículo izquierdo. Además, vigilaremos signos clínicos de perfusión y sobre todo en la extremidad canulada, relleno capilar, pulsos periféricos, edemas, coloración y otros signos de sobrecarga o congestión, ¿no? Como pueden ser o ingurgitación yugular o edema. Además, para prevenir complicaciones hemorrágicas, trombóticas y demás, las enfermeras vamos a ser responsables de realizar e interpretar la analítica de manera seriada, de manera diaria,
Vigilaremos signos de coagulopatía, signos de hemólisis, hemograma, coagulación. Y además en estos pacientes es normal solicitar pruebas complementarias, ¿no? Como es una radiografía, electro y ecocardiogramas. La vigilancia del sangrado en todas las zonas de punción, heridas quirúrgicas, cuantificar muy bien de manera horaria el débito de los drenajes en caso de que tengamos una asistencia central. Y bueno, importante también lo que es la cura diaria de las cánulas. Nosotros siempre hacemos la cura con clorhexidina acuosa y bueno, importante que no haya ningún desplazamiento a nivel de las cánulas y para ello lo que hacemos es medir cada vez que hacemos la cura la longitud de las cánulas, asegurar siempre que hay una fijación adecuada, siempre utilizamos una fijación de sutura y una fijación con un parche adhesivo que nos facilita la inmovilización. Bueno, además de la valoración y el examen físico del paciente, pues vamos a realizar también un checklist, ¿no? Un chequeo de manera horaria, de manera una vez por turno también, de cómo es el circuito del ECMO para prevenir eventos adversos. Vamos a registrar los parámetros de la consola, qué velocidad tenemos prefijada, qué gasto cardíaco mide, qué flujo, qué litros por minuto detecta el sistema. Y bueno, en el caso de cardiógeno, como ha comentado mi compañera, pues tenemos opción de registrar más datos, como es el hematocrito y hemoglobina, que nos va a indicar de forma precoz, por ejemplo, de un sangrado importante, la saturación venosa de oxígeno, que nos da un valor a tiempo real entre el consumo y transporte de oxígeno, y luego todo el registro de presiones del circuito. No me voy a meter porque lo ha explicado muy bien mi compañera, pero bueno, yo creo que es importante como enfermeras que entendamos muy bien qué región del circuito corresponde a cada presión y cuáles son los rangos de normalidad en los que nos tenemos que mover. Nosotros también la combinación un poco de las diferentes presiones en esta gráfica nos viene bien y creo que es una gráfica muy útil para tenerla a pie de cama del paciente. Además, realizaremos un chequeo de las tubuladoras del circuito muy minuciosamente. Vigilaremos presencia de trombos, depósitos de fibrina con un foco de luz, bamboleo de las cánulas que nos pueden indicar una baja precarga y siempre vigilar muy bien el estado de cánula de reperfusión. Ya sabemos que a estos pacientes se les puede colocar una cánula de reperfusión en la extremidad canulada y con la rama arterial, mejorando lo que es la perfusión a ese miembro. Bueno, y por último, hacer hincapié a 4 medidas básicas que son importantes, pero que son sencillas. Simplemente pues, mantener siempre el carro frenado, el cable de red lo dejamos siempre pegado al suelo con un adhesivo para evitar accidentes, evitar tracción y acodaduras en lo que es en las tubuladuras, las conexiones a los gases siempre bien aseguradas e identificadas, bridas en todas las conexiones y clamps disponibles siempre a mano. Todo lo que registramos las enfermeras, por supuesto, tiene que ir siempre en un registro informático, en un registro en papel, pero donde podamos ver siempre que hay alguna causa o algún desplazamiento, que veamos siempre qué ha pasado y por qué, ¿no? Bueno, a nivel respiratorio, el objetivo va a ser mantener una adecuada oxigenación tisular y evitar complicaciones a este nivel, que serían atelectasias, infección, edema o síndrome de Arlequín. Generalmente, al entrar en ECMO se produce una mejoría de la oxigenación, ya que gran parte del flujo sanguíneo pulmonar se deriva hacia el circuito extracorpóreo y es donde vamos a controlar la oxigenación de la sangre. Esta mejora en la situación de hipoxia en el paciente a nivel de la circulación pulmonar también disminuye la vasoconstricción pulmonar, disminuye la poscarga del ventrículo derecho y eso también nos conlleva una mejoría del gasto cardíaco. Vamos a monitorizar la pulsoximetría y la gasometría siempre del miembro más distal a la cánula arterial. Entonces, esto nos va a permitir que vamos a tener colocaríamos, digamos, por ejemplo, el pulso oxímetro en la mano derecha porque es la arteria más alejada al punto donde la sangre oxigenada del ECMO se enfrenta con la circulación sistémica. El objetivo va a ser mantener una saturación por encima de 90 y la saturación venosa central por encima de 70. Cuando interpretemos la gasometría, tenemos que también ser conscientes de que los valores obtenidos van a corresponder a la mezcla de oxigenación del ECMO junto con la función pulmonar nativa. Mantendremos una PAFI mayor de 150 y bueno, en caso de tener el paciente con ventilación mecánica, utilizaremos estrategias de protección pulmonar, todo lo que es el protocolo de neumonía cero. Y bueno, si el paciente está extubado, muy importante valorar cómo es ese patrón, si hay signos de trabajo, ritmo, profundidad, frecuencia respiratoria, auscultación diaria, ahora aprovechando que movilicemos al paciente o en el baño, radiografía también diaria. Y bueno, luego está también muy de nuestra mano lo que es insistir en la fisioterapia respiratoria, siempre que sea posible, instalar una fisioterapia precoz. Bueno, a nivel del circuito, a nivel respiratorio, pues vamos a chequear todo lo que es el mezclador de gases, la FiO2 y el flujo prefijado. Nosotros todas las mañanas hacemos un lavado de membrana subiendo el caudalímetro a 10 litros durante 1 minuto
para mejorar un poquito el lavado de la membrana. En caso del cardiogel, además registramos la saturación, como hemos dicho, ya que es una forma indirecta de conocer la saturación venosa mixta del paciente y, a su vez, pues, conocer el porcentaje de extracción periférica que hay. En cuanto al sistema neurológico, bueno, pues para mantener una adecuada perfusión a nivel cerebral y evitar complicaciones, también es fundamental una monitorización minuciosa a este nivel. Las complicaciones pues, van a ser derivadas de la propia anticoagulación y del propio paciente crítico, que pueden ser desde confusión, desorientación o incluso un accidente cerebrovascular. Estos pacientes los monitorizaremos con BIS, con oximetría cerebral y vigilaremos muy bien si hay cambios en el registro sin causa aparente. Además, vigilaremos signos de focalidad neurológica, tamaño y reacción pupilar, cómo moviliza las 4 extremidades, vigilaremos el nivel de consciencia con la escala Glasgow, orientación, temporoespacial, alteraciones en la conducta, todo lo que nos pueda llamar la atención, ¿vale? La escala de RAS y, bueno, siempre que sea posible realizaremos ventanas de sedación cada 24 horas. Luego hay una serie de medidas sencillas también para evitar el delirio, bueno, pues para mejorar un poquito ese delirio, bueno, pues como son la luz natural, el timbre del paciente siempre a mano, un calendario visible, el reloj y la visita abierta, ¿no? Que siempre son pacientes complejos, pero bueno, en medida de lo posible eso les ayuda a orientarse mejor. A nivel renal, bueno, pues diríamos que la oliguria y la necrosis tubular aguda son frecuentes en las primeras 24-48 horas post-implante. Y esto es a consecuencia normalmente pues, del fracaso hemodinámico por un lado y de la respuesta inflamatoria sistémica que inducen los materiales de la ECMO. El fallo renal se produce en un 60% de los pacientes en ECMO y siendo este un factor pronóstico de gran impacto. Como valoración y cuidados, bueno, pues ya sabemos, vamos a hacer un registro de diuresis horario a través de sonda vesical, una buena presión de perfusión, todo lo que es la vigilancia analítica de la función renal, del medio interno, si va mejorando, cómo va la tendencia en los siguientes días. Y administraremos diuréticos muchas veces en estos pacientes. Y bueno, en el caso de requerir técnica de depuración extrarrenal, se puede valorar hacer intercalándose el hemofiltro en el circuito del ECMO sin necesidad de añadir un nuevo acceso vascular central al paciente. Nosotros generalmente lo hacemos conectando la línea posmembrana y devolviendo la sangre al paciente por la línea premembrana. A nivel hematológico, los pacientes en ECMO van a requerir anticoagulación por la elevada trombogenicidad del circuito. Y en estos pacientes, pues el objetivo va a ser mantener una adecuada anticoagulación y evitar complicaciones de la misma, ¿no? Las pautas pueden variar un poquito según qué flujo tengamos en el paciente. A más flujo, menos necesidad de anticoagulación y la presencia o no de complicaciones previas en el paciente. Nosotros en nuestro centro pedimos siempre un informe de hematología y son ellos quienes se encargan de hacer el protocolo de coagulación, de anticoagulación. Entonces, preparamos siempre una perfusión de perineo fraccionada, 25.250, utilizamos una luz venosa única y siempre preparamos el suero entre 2 enfermeras pues, por más seguridad. Además, realizaremos analítica periódica según indicación cada 4, 6, 8, 24 horas. Y bueno, y todo lo que he comentado ya de vigilancia, tanto de signos de trombosis como signos de hemorragia, tanto a nivel del paciente como del sistema. Bueno, y por finalizar, el sistema musculoesquelético y tegumentario, bueno, pues complicaciones del propio paciente crítico, desde infección, úlceras por presión y todas las complicaciones derivadas de la inmovilidad. Bueno, vamos a hacer una higiene diaria en estos pacientes, muy importante hidratación y protección de las prominencias óseas y asimismo utilizamos apósitos de espuma para evitar decúbitos en las cánulas. En cuanto sea posible, movilizamos a estos pacientes siempre en bloque, ¿vale? Siempre presencia de 2 celadores, 2 enfermeras, siendo la enfermera que está a cargo del paciente la que va a liderar el cambio y quien se va a encargar de una estrecha vigilancia en las cánulas durante el giro. Si el ECMO tiene inserción central, pues intentamos levantar el sillón al paciente siempre que sea estable y les ponemos pedales para hacer durante el tiempo que están en la UCI. Bueno, ya para finalizar quería dar 3 pinceladas a uno de los grandes problemas que podemos tener, aunque podemos tener diversos problemas y soluciones en los pacientes con ECMO, quería comentar brevemente lo que es la caída de flujo, ¿no? Porque es una de las complicaciones más habituales a las que nos enfrentamos en el manejo postimplante. Estamos, por ejemplo, llevando a pie de cama a un paciente y muchas veces pues, nos empieza a pitar la alarma de bajo flujo y bueno, pues ¿cómo tendríamos que actuar? Bueno, en primer lugar, deberíamos sospechar un poquito qué causas nos ha llevado a esta situación. Una de las causas más frecuentes de bajo flujo va a ser una precarga inadecuada.
¿Por qué? Pues porque tenemos un paciente con un balanceo muy negativo durante muchas horas, muchos días, una diuresis copiosa, diarreas, fiebre, un tercer espacio por aumento de permeabilidad. En estos pacientes encontraremos signos de baja precarga, ¿no? Hipotensión, caída de la presión venosa central, las cánulas de entrada que tengan un bamboleo presente, y en el ecocardio podríamos visualizar un ventrículo derecho pequeñito y colapsado. Lo vamos a prevenir, bueno, pues con la monitorización continuada y bueno, con los balances diarios que realicemos en el paciente. Siempre hay que intentar investigar cuál ha sido la causa subyacente. Para eso hay que valorar hacer pues, un eco transesofágico. Y bueno, inicialmente no se debe aumentar las revoluciones porque esto no va a solucionar normalmente el problema, sino que lo puede empeorar. Perdón, que me paso de diapositiva. Entonces, importante eso, no tener la medida inicial de aumentar las revoluciones, no ante esta caída de flujo. Tenemos que intentar, sin embargo, pues optimizar esa precarga, intentar aumentar la fluidoterapia, expansores de volumen, hemoderivados si es necesario, y control de sangrado, ¿no? En caso necesario, y ajuste de anticoagulación. Otro motivo de bajo flujo, de disminución de flujo, puede ser un aumento de la poscarga. Cualquier situación que suponga en el paciente un aumento de las resistencias vasculares nos va a suponer un obstáculo a la salida del flujo de la bomba. Por tanto, nos va a llevar a una caída del flujo. Por tanto, valoraremos dolor, sedación inadecuada, qué causas pueden ser, ¿no? Una hipertensión, vasopresores. Por tanto, lo vamos a prevenir mediante la valoración igualmente y vamos a conseguir intentar solucionarlo. Pues conseguir una adecuada pseudoanalgesia, una retirada progresiva de los vasopresores, no hacer cambios bruscos y usar vasodilatadores en el caso necesario. Bueno, y ya un poquito otras causas posibles que igual no son tan frecuentes de bajo flujo, podría ser también una obstrucción mecánica, bien un taponamiento, un neumotórax. Estos se presentan con más frecuencia, pues especialmente en el escenario de un postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿no? Pues, o cuando hay una canulación central. Muchas veces el taponamiento se puede ver enmascarado porque el dispositivo en ocasiones es capaz de mantener un flujo adecuado y no se aprecia hasta que hay un compromiso severo de cavidades. El hemotórax también, bueno, pues se debe a que hay un aumento de presión intratorácica que compromete el llenado y encontraremos como signos pues, incremento en las presiones de llenado y muchas veces un aumento de la frecuencia cardíaca precediendo la caída de flujo. Como solución, bueno, pues lógicamente vamos a avisar y pedir ayuda urgente. El uso de ecocardiografía transesofágica y radiografía pues, es importante para el diagnóstico definitivo. Intentaremos, si es necesario, bajar un poquito las revoluciones e intentar optimizar la precarga. Y bueno, pues si en el caso de un hemotórax, un taponamiento, se puede plantear con hematología la disminución o suspensión temporal de la anticoagulación y colocación de un tubo de drenaje o una epicardiocentesis en el caso necesario. Bueno, con respecto a las trombosis de las cánulas, también es una causa, aunque menos frecuente, de caída de flujo. ¿Cuándo lo sospecharíamos? Pues en un paciente muchas veces que esté anticoagulado en un rango subóptimo, si ha precisado transfusiones repetidas, plasma, plaquetas o ante periodos prolongados de soporte circulatorio. En este caso se visualizarían trombos en el circuito y por tanto es muy importante lo que decíamos de la inspección con el foco de luz. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues con el diagnóstico con un eco transesofágico podríamos tener de gran utilidad porque nos puede permitir ver pues, la ocupación de las cánulas, una aceleración anormal del flujo y bueno, pues muchas veces es directamente la visualización directa en la inspección del circuito. El manejo va a ser, bueno, pues contactar con hematología, valorar un aumento de anticoagulación y si existe una caída importante del flujo, pues valorar el recambio del sistema. Por último, la decanulación es afortunadamente algo muy infrecuente debido a las medidas de prevención que tenemos. Y bueno, si la canulación es central se pierde totalmente el soporte circulatorio y si la canulación es periférica, bueno, pues hay un sangrado masivo, pero es más fácil controlarlo, ¿no? Muy importante lo que decíamos, todo lo que es los cuidados cuando movemos al paciente, la inmovilización de las cánulas y en el caso de salida, avisar de manera urgente a cirugía cardíaca en nuestro caso, clampar y apagar la bomba y iniciar maniobras para mejorar esa precarga, expansores de volumen, hemoderivados, inotrópicos, reajustar los parámetros ventilatorios y bueno, y preparar el material pues para, bueno, sí que hace una nueva canulación de rescate. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. La verdad es que ha sido una charla muy interesante y como ha dicho también antes Isaac, es verdad que el ECMO es muy complejo y es muy difícil resumir todos los cuidados
en 15 minutos, así que bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Vamos a pasar ya con la tercera charla. La tercera ponente se llama Clara Guerrero Pérez. Es enfermera del área de cuidados intensivos cardiológicos de la unidad coronaria y también en electrofisiología del Hospital Universitario de Belviche, y nos viene a presentar un caso clínico que va a servir como cierre de broche de este webinar, ¿no? Un poco de contexto de todas las asistencias, un poco de cuidados de enfermería, y ahora ella con un caso clínico que ha realizado en conjunto con el resto de enfermeras de su unidad. El título de la ponencia de Clara es Manejo y cuidados de enfermería en paciente portador de membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial en decúbito prono, a propósito de un caso. Cuando quieras, Clara. Muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar. La verdad es que me hace mucha ilusión y vamos a ver que no tenga problemas técnicos compartiendo la pantalla. A ver, un segundito. Aquí. Compartir. A ver. Vale. Vale, espero que no haya problemas tampoco de audio, sobre todo en cualquier momento pararme y ya vamos a empezar. Como hemos dicho, este caso lo realizamos en conjunto con las compañías de la unidad coronaria, no solamente yo, sino también junto a Lucía, Rosé, Ana, Lucía y Marina. Y así pues, aunque el título es muy complejo, muy grande, muy largo, básicamente es el momento de hacer una maniobra de decúbito prono en un paciente portador de ECMO. Así pues, presentamos el caso de una mujer de 63 años cuyos antecedentes fueron dislipemia y sobrepeso. Fue trasladada desde su hospital de referencia con el diagnóstico de ingreso de shock cardiogénico refractario por infarto de miocardio inferoposterior subagudo. El evolutivo de la paciente fue sumamente tórpido. Ya en su centro de referencia se realizó una angioplasia emergente con colocación de stent en coronaria derecha media, pero debido a la situación de shock cardiogénico refractario se le tuvo que ya canular una ECMO venoarterial de inserción femoral, vena arteria femoral izquierda, y además también el dispositivo de asistencia ventricular Impella por arteria femoral derecha. La trasladaron a nuestra unidad, tuvo que acudir rápidamente a quirófano para la sustitución de la válvula mitral por una prótesis biológica. Esto fue debido a que desarrolló una insuficiencia mitral severa secundaria a la rotura del músculo papilar. No lo he escrito, pero yo aquí quería comentar que en esta cirugía se le pudo retirar el dispositivo Impella, solo restó el ECMO. Aún así, tuvo que volver a quirófano para una trombectomía. Esto fue causado por una isquemia arterial del miembro inferior derecho, que es justamente donde estaba el Impella. Otras complicaciones que presentó la paciente: fracaso renal agudo, iniciándose terapias de reemplazamiento renal continuas, en este caso hemodiafiltración, y insuficiencia respiratoria grave, tanto de origen mixto, no solamente por congestión pulmonar, sino también por distrés. Ante esta situación, se decidió proceder al prono para mejorar su condición de salud. Nosotros iniciamos la valoración de las necesidades básicas. En este caso decidimos utilizar el modelo de Virginia Henderson, puesto que nos sentíamos mucho más seguras para hacer la valoración de una manera efectiva y correcta, pero evidentemente cualquier otro método y cualquier otro modelo será igual de viable, simplemente que nosotras decidimos optar por este. ¿Cuáles son las necesidades que vamos a comentar? La necesidad de oxigenación y circulación y la necesidad de seguridad, porque son las que se encuentran más alteradas en el momento de realizar esta maniobra. Tenemos una paciente intubada, conectada a ventilación mecánica, frágil, es decir, a nivel hemodinámico estable, por tanto requiere noradrenalina, dobutamina, otras drogas vasoactivas, además de tener este dispositivo de ECMO arterial. Así pues, tenemos que hacer una vigilancia muy exhaustiva, no solamente del dispositivo ECMO, sino también de los diferentes catéteres y, sobre todo, mantener protegida la vía aérea, que no haya ninguna obstrucción. Hemos acabado la valoración de las necesidades, ahora sí ya empezamos con los diagnósticos. Empezaríamos destacando este de aquí, el NANDA de limpieza ineficaz de las vías aéreas, con el NOx seleccionado de estado de respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias y el NIC de aspiración de las vías aéreas. Las actividades que vamos a realizar son todas encaminadas a mantener la vía aérea permeable, pues determinar la necesidad de aspiración, auscultar sonido respiratorio si se conviene, hiperoxigenar evidentemente al 100%,
Como he dicho, está conectada a ventilación mecánica, pero en todo momento siempre tendremos a mano la bolsa reservorio, así a nivel coloquial el ambú, en caso de requerir que no tengamos que correr. Proporcionaremos sedación y en caso de presentar secreciones, un poco valorar estas, si cómo son y si nos pueden ocasionar algún problema en el momento de realizar el giro. La vía aérea está asegurada, por tanto vamos a seguir con el resto de diagnósticos. El siguiente será riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Como sabemos, pues hay muchas prominencias óseas que van a estar en contacto en el momento de realizar el prono, por tanto hay que evitar que haya úlceras por presión y lesiones, no solamente la misma paciente, sino con los diferentes catéteres. En nuestro caso, seguimos el protocolo del hospital, que además fue actualizado reciente, así que en todo momento seguimos las directrices. Lo realizamos con un equipo multidisciplinar. Éramos 2 enfermeras, una auxiliar de enfermería, un celador a la hora de hacer el giro con el cuerpo, el facultativo responsable a la cabeza asegurando vía aérea y después otra compañera enfermera vigilando exclusivamente las cánulas. No he podido poner una foto mejor, me sabe mal porque así pues quería enseñaros bien cómo quedaron los cojines, cómo quedó la posición, pero por tema de intimidad pues esta es la que pude poner. El único cambio que hicimos un poquito en el protocolo fue que colocamos un cojín un poquito abajo de la zona pélvica. ¿Esto por qué es? Porque es justamente donde están inseridas las cánulas del ECMO, por tanto queremos evitar aplastamiento que pueda dificultar el flujo de sangre o no obstruirlo, porque las cánulas también no son tan endebles, pero sí que no queremos problemas de flujo y por eso pusimos ese cojín, no solamente como se ve en los pies, sino también un poquito más arriba para evitar esta presión. Y evidentemente vigilamos todos los accesos para que no hubiera acodamientos ni ningún tipo de excéresis que pudiera originarnos un problema más adelante. También como equipo multidisciplinar no podemos dejar de lado a la familia y por eso planteamos también el dispositivo, ¿no? Es que estoy un poco nerviosa. También planteamos el diagnóstico de disposición para mejorar el afrontamiento familiar. ¿Esto por qué? Tenemos una familia también, no solamente el paciente no vendrá solo. Así pues, aparte la vivencia de la familia era muy negativa y en todo momento quisimos realizar actividades para expresar sentimientos, aclarar dudas, escucha activa y así un poquito paliar esta situación que también ellos presentaban y que también acontece a la paciente. Acabados los diagnósticos, las complicaciones potenciales que nosotros preveíamos que podrían suceder en el momento de realizar la técnica fue la hemorragia, la infección y el dolor. Los NICs que nosotros valoramos fueron el de prevención de hemorragias, el protección contra las infecciones y el manejo del dolor agudo. Sobre todo, nosotros tengo que aclarar, no tuvimos ningún tipo de complicación, pero evidentemente miramos muchas actividades en función de prevención y en todo caso detección precoz, para así poderlas tratar prontamente. Pues actividades pues como evidentemente realizar alargaderas para que no haya ninguna excéresis, ninguna canulación que pueda originar hemorragia, todos los apósitos limpios, realizar la higiene antes de hacer el prono y administrar sobre todo toda la anapauta de analgesia que tenga la paciente, además de la sedación. Así pues ya llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles fueron las que nosotras obtraímos a raíz de este caso? Fue pues que el paciente portador de hemoveno arterial y más en decúbito prono es un paciente extremadamente lábil, requiere unos cuidados intensivos muy específicos para mantener su estabilidad y prevenir complicaciones. Y nosotras creemos fervientemente que el papel de la enfermera es clave, porque también lo han comentado mis compañeras, estamos 24 horas, 7 días a la semana, tenemos muy claro dónde están los accesos, dónde están los catéteres, cómo son las cánulas, además de la medicación que la tiene, el estado basal de la paciente, cómo ha sido su evolutivo. Por tanto, esta información es muy valiosa y no solamente para el prono en sí, en este caso esta paciente, sino para cualquier otro tipo de técnica y cualquier otro tipo de acontecimiento que le puedan pasar a los pacientes. Entonces, es muy importante que nosotros como personal somos clave para este tipo de situaciones. Hasta aquí el caso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, comentario, sin ningún problema, pues aquí estoy para resolverlo. Muchas gracias.
A ver, ¿qué tengo que hacer? Muchas gracias a ti, Clara. Muchas gracias, sí. Ha sido un caso súper interesante. Yo creo que, ya lo ha dicho Miriam, ¿no? Era como el broche final de la sesión. Sí. Yo creo que ha quedado muy bien esta estructura, ¿no? Y finalizar con un caso que nos ilustra todo lo que nos han explicado durante este webinar. Yo creo que podemos dar unos cuantos minutos para alguna pregunta. ¿Hay alguna...? Ujú. Ya han preguntado algo por el chat. Preguntaban sobre las curas de las cánulas. ¿Se hacen con clorexidina acuosa o alcohólica? Porque las guías de batería cero recomiendan el uso de clorexidina alcohólica para catéteres, pero para cánulas de ECMO. Bueno, no se puede contestar, ¿verdad? Sí, supongo que yo creo Sí. que iba por ti. Bueno, Para aunque ti. igual cada una puede dar un poco su punto de vista. Nosotros sí que es verdad que, así como las cánulas venosas, utilizamos clorexidina alcohólica en lo que es canulación de ECMO, balón de contrapulsación o digamos el cable conductor de las asistencias de larga duración. En todo tipo de dispositivo cardíaco utilizamos siempre clorexidina acuosa. Tenemos el protocolo realizado así y es verdad que como tenemos experiencia muy buena, no hemos tenido ninguna infección ni tanto en las asistencias de corta ni larga duración, pues sí que hacemos la cura diaria porque es verdad que damos mucho hincapié en medir la longitud y revisar los adecuados estados de las suturas. Y es verdad que, bueno, pues como al final permanecen durante bastantes semanas con este tipo de dispositivo, bueno, pues es una manera también de preservar un poquito mejor el estado de la piel y, bueno, la verdad que como tenemos buena experiencia, en principio mantenemos ese tipo de cura. No sé si mis compañeras, tienen también ese tipo de protocolo o... Bueno, hablo yo, sí. Nosotros en nuestro hospital solemos utilizar también la... Uy, perdona. Está abierto. No sabía si estaba abierto el micrófono. Que nosotros en nuestro hospital también utilizamos la clorexidina acuosa al 2% para asistencias para curar el driveline de las asistencias de larga duración y también las utilizamos para curar las inserciones de los catéteres, ya sea balón, impela o incluso ECMO. Si es verdad que intentamos, por ejemplo, cuando tenemos un ECMO que no sangra, ¿vale? Que la inserción no sangra, intentamos colocar los apósitos de clorexidina que vienen especiales, que son transparentes y que te permiten la visualización de la piel y la visualización para poder medir la cánula sin tener que destaparla todos los días. Pero claro, esos son los poquitos casos, porque la mayoría de las veces las inserciones de las cánulas sangran. Pero sí, nosotros utilizamos la acuosa al 2%. Bueno, en nuestro caso también es lo mismo, clorexidina acuosa al 2% y además sí que nosotros no utilizamos los apósitos que ha comentado María, pero sí que utilizamos Aquacer Plata también para prevenir infecciones y también un poco si el punto de inserción es un poco con exudado hemático también para poder absorberlo y que se mantenga lo más seca posible la cura. Muy Vale. bien. ¿Alguna pregunta más a Isaac por ahí? ¿O hacemos Sí, hay alguna? alguna más. Yo tenía para Clara, porque como no, el caso es interesante, un infarto que evoluciona tan tórpido, ¿no? Y acaba con impela, ECMO, pasando por quirófano 2 veces, reemplazo valvular, etcétera, y pronado. Si ya pronar a un paciente en una UCI con los múltiples catéteres sin ECMO, ya muchas veces, ¿no? Parece que, bueno, es la actividad del día. Me imagino que pronar a un paciente en ECMO debe ser, vamos, una pesadilla. ¿Tenías mucha experiencia en la unidad en pronación de pacientes en intensivos? Y otra pregunta, ¿cuántos profesionales participaron en la pronación de un paciente con tanto dispositivo? Pues en cuanto a la primera pregunta, en el caso de la experiencia, la verdad es que en este caso fue un caso post-COVID y quiero Pues sí. decir esto porque, claro, sí que anterior al COVID, la verdad es que habíamos tenido muy pocos casos de prono y que haya yo participado además muy pocos,
pero debido al COVID, la verdad es que, bueno, como se pronó desgraciadamente, se supinó, fue como que esa experiencia la conseguimos. Y la verdad es que así que pronar un paciente ECMO prono, en este caso fue la primera, esta paciente, no teníamos una experiencia, entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo de planificación, pues como he comentado, pues todo el tema de los cojines, mirar el protocolo de pe a pa, un poco a ver cómo podíamos organizarnos, y la verdad es que sí que al inicio teníamos que entrar como mucha gente, porque claro, es como, hay que pronar la paciente con el ECMO, y fue un poco caótico al inicio, pero después sí que es verdad que fuimos, pues como he comentado, el facultativo a la cabeza, celadora, auxiliar de enfermería y 3 enfermeras, por tanto, pasa que la tercera enfermera solamente a las cánulas, pero bueno, en total fuimos unas 6 personas de manera organizada, y lo podemos hacer de manera satisfactoria gracias a todo. ¿Y crees que una enfermera también podría estar en la cabeza dirigiendo el pronar el paciente, el momento de pronar? Yo quizá es un poco la opinión, pero yo creo que sí, porque al final nosotros al realizar este caso miramos mucha bibliografía para ver un poquito, a ver cómo podíamos también hacer el caso de manera pues más reglada para poder presentarlo y todo. Entonces, en la bibliografía consultada, realmente lo que se expone es que la persona que está en cabeza está controlando y manteniendo siempre la vía aérea permeable. Por tanto, tiene que ser alguien con experiencia, con formación. No especifica en ningún momento que tenga que ser un facultativo. Creo que siempre se ha puesto allí porque es como la figura que siempre ha estado, pero yo creo que también puede ser el personal de enfermería. De hecho, vuelvo a ir al momento del COVID, muchas veces se pronó y no había facultativo, entonces, porque pobres estaban en otros lados, no porque no estuvieran, pero realmente entonces yo pienso que sí que podría liderar un prono perfectamente. Casi Perfecto. como opinión. A mí me gustaría hacer, sí, que además creo que lo han preguntado por el chat, Isaac, que así aprovechamos, una pregunta a Leticia, que es verdad que nos has dado una charla muy completa, ¿no? Con todos los cuidados tan especializados que tiene un ECMO, y ya tengo muy bien resumida para el poco tiempo que teníamos y lo complejo que es, pero aparte que lo han preguntado, y es una cosa que también a mí me llamaba la atención, es aquellos pacientes que tienen terapia ECMO, pero que a la vez, ¿no? Por ese fracaso hemodinámico que acaban dando un fallo renal, lo tenemos que unir a un dispositivo de sustitución renal, una terapia de sustitución renal. Entonces, ¿cómo lo manejáis cuando tenéis un paciente con ECMO que hay que poner un hemofiltro? Cuéntanos un poco eso, cómo lo hacéis y cuál es vuestra experiencia. Y así aprovechamos y contestamos también a la que le ha preguntado en el foro. Vale. Pues muchas gracias por la pregunta, porque es verdad que yo creo que en este aspecto hay diferentes modalidades o protocolos. Nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando así, ¿no? Cada vez que tenemos un paciente que hay que colocar diálisis, ya directamente no nos planteamos colocar un nuevo acceso, sino como hemos tenido buena experiencia y de momento vamos con ese protocolo bien, lo que hacemos es siempre intentamos canular a través del ECMO. Entonces, lo que es la membrana de oxigenación tiene siempre una línea premembrana y una línea posmembrana. Entonces, se podría hacer como de 2 o 3 maneras diferentes. Nosotros la manera en que lo hacemos es que siempre conectamos la conexión posmembrana después del oxigenador, la conectamos a la línea roja de la diálisis. Es decir, es la línea en la cual llevamos la sangre oxigenada a la máquina de diálisis y la retornamos por la línea azul de la diálisis, que se conecta a la conexión premembrana. Entonces, esto un poco tiene una cierta desventaja, que es verdad que hacemos un poquito de, que dializamos sangre dializada, porque es verdad que la sangre que cogemos de la cánula posmembrana ya está algo dializada, pero bueno, contamos con eso y funciona bien. Otro impedimento un poquito que tiene es que siempre hay que cambiar el software de la máquina de diálisis, porque siempre las presiones que tenemos en la cánula de entrada son negativas y en este caso van a ser positivas, entonces siempre hay que hacer un cambio en el software, que nos lo hacen desde la casa comercial. Y y sobre todo nos gusta esta modalidad porque es verdad que al introducir la sangre en la zona premembrana, esto, pues siempre que hubiera algún riesgo de que ha entrado un poquito de aire o alguna burbuja, pues siempre tenemos el oxigenador por delante donde podríamos asegurarnos de que eso no llegue al paciente.
La verdad que en algún caso hemos tenido algún problema de presiones, porque sí que es una región, como ha comentado María, que es una región de mucha presión, que hay unos 300, ¿no?, de presión. Pero es verdad que, bueno, modificando el software de la máquina, normalmente hemos tenido una buena técnica durante varios días, y la verdad que al principio había como un poquito de miedo entre el personal de enfermería para realizarlo, pero bueno, yo creo que con un protocolo y bueno, con un poquito de experiencia, la verdad que ya se ha generalizado el equipo de la diálisis así. Vale. No sé si hemos contestado a la compañera que preguntó en el chat, por si quiere preguntar alguna cosa más por esto, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, y si en algún momento, bueno, necesitamos el protocolo, pues te lo pediremos, y bueno, es una cosa que igual podemos compartir, porque yo creo que nos ha pasado en muchas unidades, eso, en lo que dices tú, el miedo a hacerlo y a hacerlo bien, y que no al final compliquemos o bien por un lado la diálisis o compliquemos el deterioro hemodinámicamente al paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien explicarlo, y es una idea que para la primera vez, pues efectivamente, que si tenemos un protocolo de base, pues mucho mejor. Gracias. Nada. No sé. ¿Hay una pregunta más, Isaac? Sí, había otra pregunta en el chat en relación a la pronación. Si utilizáis algún dispositivo para pronar o No, no. dispositivo no. Bueno, no sé si otros hospitales tienen, en nuestro caso la verdad que básicamente, y siendo el protocolo que decimos es como intentar, es que claro, no sé cómo explicarlo de tal manera que se entienda, pero bueno, retirar lo máximo posible a la paciente para la hora de realizar el giro pudiera quedar en la cama. Entonces realmente tiramos de fuerza y de la sábana, básicamente, básicamente. Perfecto. Yo Pero creo bueno, un que es... dispositivo estaría bien tener, realmente así. No, yo creo que era esto lo que preguntaba, ¿eh? Durante el COVID sí que nos llegaron muchos vídeos, ¿no? De que si enrollando sábanas, cogiéndola de abajo. Supongo que se refería a eso, si lo hacíais con sábanas o teníais una pala o algo. Yo creo que sí. ¿Dónde está tu compañera? Importante silenciar los micros. Sí. No sé si creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Yo tenía para María una pregunta. Has hablado de muchos tipos de asistencia. ¿Las utilizáis todas en vuestro centro? ¿Tenéis experiencia en todas? ¿Cuál es la que más utilizáis o más manejáis en la Ya, UCI? porque vamos a acostar al 18. A ver, ahora. Vale. Pues en nuestra unidad en Salamanca, pues sí es verdad que contamos con todas las asistencias que hemos nombrado, tanto el balón como la Livitronic, el Impela, el ECMO y la GERMATE 3. Antes teníamos la GERWeb, pero bueno, como ahora mismo ya está descatalogada, pues nos quedan, digamos, que los pacientes residuales que tienen esa asistencia, pero ahora las últimas que se están poniendo son la GERMATE 3. Y sí es verdad que al principio, hace unos años, pues se ponían pocas asistencias, sobre todo más, la asistencia que se ponía más era el balón de contrapulsación. Pero en los últimos años se ha notado un incremento progresivo del número de pacientes que son tratados con este tipo de asistencias circulatorias, tanto a corto plazo como a largo plazo. La que más utilizamos sobre todo es el ECMO venoarterial, es que más utilizamos. Hemos tenido poquitos casos de venovenoso, pero a lo mejor ha sido un caso de que algún ECMO que hemos tenido venoarterial ha mejorado su función cardíaca y ha empeorado respiratoriamente y se ha tenido que reconvertir el ECMO venoarterial, lo han cambiado a venovenoso, o incluso a veces hemos hecho un híbrido de veno-venoarterial. Han derivado una cánula de la cánula arterial a la vena yugular interna para dar más soporte al pulmón. Y otras veces, por ejemplo, se necesita mezclar asistencias, el ECMO con el balón de contrapulsación o el ECMO con el Impela, o incluso a mayores, como no ha salido en una de las fotografías que he puesto yo en mi presentación, había un paciente con Impela, con ECMO y con Eufiltro. Y sí es verdad que, bueno, que utilizamos todas ellas. Y cada vez tenemos muchos más pacientes con más asistencias. En nuestra unidad hemos llegado a tener 3 ECMOs, o que tenemos 15 camas, hemos tenido 3 ECMOs, más a lo mejor teníamos otro paciente con balón.
sí es verdad que se están utilizando bastante. Y, por ejemplo, en cuanto a las de larga duración, en los últimos años también se está poniendo bastantes. Este año, de hecho, hemos puesto ya unas cuantas de larga duración en un periodo corto de tiempo, porque al principio se ponían a lo mejor una vez al año, pero ya en los últimos años ya se están poniendo cada vez mucho más. Por eso nosotras, o sea, todo el personal que está en la unidad, estamos constantemente formándonos porque, claro, cardiología es una especialidad que está en continuo desarrollo y, vamos, incrementando, vamos, que no tiene freno. Efectivamente. Y que no lo Mira. tenga, para mi opinión, que no lo tenga, que siga evolucionando y que sigamos aprendiendo cosas y aunque hay que formarse, pues bueno, es algo que es importante y que yo creo que es necesario, ¿no? Claro que sí. Totalmente. Además de lo que reclamamos todos, ¿no? Formación Sí. y Pero también, visibilidad. yo también lo que digo, que, o sea, siempre he pensado que no solo debe formarse el gremio de enfermería, que es verdad que, como han dicho mis compañeras, somos muy importantes, jugamos un papel clave, que estamos a pie de cama del paciente y tenemos que tener una muy buena formación en lo que son los distintos dispositivos, porque cada uno es muy específico y muy diferente y cada uno, o sea, y si queremos controlar y evitar que surja alguna complicación, la enfermera tiene que saber cómo funciona ese dispositivo, qué complicaciones puede dar lugar. Pero yo, bajo mi punto de vista, creo que que tienen que estar formados todo el personal sanitario que esté en contacto con este tipo de pacientes, ya sean, bueno, médicos, evidentemente, pero también auxiliares, incluso celadores, porque los celadores son muy importantes. Nosotros que hay en la unidad tenemos que movilizarlos, hacia que los mueves, para hacer cualquier técnica o cualquier cosa. No es lo mismo contar, por ejemplo, con un celador con experiencia que con un celador que llega al box y dice, ¿qué es esto? O sea, que creo que todo el personal sanitario que esté en contacto con este tipo de pacientes debería estar formado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Hay algunas preguntas más por el chat. Marta Parellada del Clinic nos pregunta, ¿cuál es vuestro mayor temor delante de un paciente con ECMO? Bueno, ya que estaba hablando yo, para mí el temor, salida de cánulas La de o canulación. algo así. Cosa que nunca nos ha pasado, ¿eh? Nunca nos ha pasado. De momento, yo creo que eso, que las cánulas se salvan. Porque bueno, un fallo de membrana, un fallo de bomba lo hemos tenido. Bueno, ahora nos hemos cambiado de hospital, pero en el antiguo hospital tuvimos uno, clampábamos tal, se llamó a las profesionistas, se cambió a pie de cama del paciente, se cambió todo el dispositivo y no fue a más. Pero yo creo que lo peor es eso, una salida de las cánulas, que eso puede ser una catombe. ¿Vosotras, Leticia y Clara? Pues, Leticia, bueno. pues, sí, tú, Clara, ya. ¿Sí? Hombre, yo creo que estoy también con María, puesto que creo que es como un desenlace bastante fatal, perdón por la expresión, es bastante fatalítico, puesto que las otras quizá pues problemas de flujo o quizá un trombo en bomba te pueden dar problemas y correr en algún momento dado, pero claro, una decanulación es como que no tienes tiempo, por así decirlo, y no hay como soluciones, y de hecho tampoco está que a última instancia dices, bueno, tenemos cirugía cardíaca, pero es que tampoco tenemos cirugía cardíaca en este caso. Entonces yo también pienso como María en esto, que yo también sería como un mayor temor, o al menos como lo más difícil de poder solucionar en el momento. Yo estaba opinando, o sea, vamos, quería decir que lo mismo, opino igual, vamos, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido pues un poco lo que todos tenemos vamos, todo más miedo nos da, ¿no? Que es una decanulación accidental. Bueno, yo creo que es una complicación muy poco frecuente, porque es verdad que con las medidas de prevención que tenemos a la hora de movilizar a los pacientes, a la hora de, vamos, chequear todo lo que es el circuito, las cánulas, etcétera, pero es verdad que, bueno, esperemos que no nos ocurra. Y sí, yo creo que eso es un poco lo que, y como decís eso, pues hay otras complicaciones que les podemos ir dando solución. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una trombosis del circuito, teníamos un paciente que es verdad que estaba con rangos un poquito subóptimos y fue cayendo el flujo, pero bueno, al final se quedó con un flujo muy bajito
Y bueno, tuvimos suerte pues porque el paciente, bueno, con inotrópicos y demás, aguantó muy bien para trasladarle al quirófano y se hizo un cambio de sistema. Pero pues yo diría que igual eso es la complicación más grande que he presenciado, ¿no? Que, bueno, con lo que supone, ¿no? Trasladar al paciente con un ECMO disfuncionante, ¿no? Pero bueno. Preguntan también, José pregunta, le gustaría saber qué objetivo tiene realizar lavados de flujo de gas una vez al día durante 1 minuto. No acaba de entenderlo. Y pregunta, durante ese minuto 10 litros se elimina mucho CO2. Gracias de antemano. Creo que es para ti, Leticia. Sí. La verdad que es que esto es una cosa que causa dilema y yo... Y la he puesto, la he puesto, pero es verdad que es algo que nosotros no hemos encontrado como evidencia en esto. Y de hecho llevamos muy poquito tiempo haciéndolo. Pero bueno, la verdad que hemos copiado un poquito este tipo de cuidado de otros 2 hospitales que nos habían dado un poquito este cuidado que hacían, digamos, de manera rutinaria. Bueno, de hecho lo hacían los perfusionistas. Y es verdad que no tenemos, como digo, evidencia de decir, bueno, pues es que va a mejorar lo que es la membrana, la duración de la membrana. Pero en los últimos implantes es verdad que nosotros solemos hacer un equilibrio postmembrana de control prácticamente a diario. Y sí que tuvimos uno o 2 pacientes últimos que, bueno, pues que la membrana estaba durando menos tiempo y tal. Y bueno, la verdad que empezamos con esta medida y un poco empírica, la verdad, pero es verdad que, no sé, la tenemos ahora mismo como protocolizada en los cuidados, pues por mejorar un poquito, digamos, el lavado del oxigenador. Es verdad que no se reduce el CO2 porque es 1 minuto, vamos, el tiempo que estás lavando estás ahí con el conector vamos, no lo dejas, estás presente haciéndolo, esta maniobra. Y no supone un lavado excesivo de CO2. Y bueno, la verdad que llevamos un tiempo haciéndolo y bueno, no tenemos malos resultados, la verdad, pero bueno, reconozco que no es algo que lo tengamos revisado en la evidencia. No sé si alguien más lo hace, la verdad, de vosotros que estáis... Leticia, preguntan también si en un paciente con un ECMO central veno-venosa con canulación pulmonar por esternotomía, ¿los movilizáis en bloque? ¿Subís el cabezal? Si es venovenoso, venovenoso, no te entiendo muy bien, yugular femoral entiendo, ¿verdad? Venovenoso. Pone veno-venosa con canulación Sí. en pulmonar por esternotomía. Por esternotomía. Una ECMO central. O sea, si es Yugular pulmonar, no sé. O sea, si Ojalá. tenemos ECMO central, o sea, cuando tenemos un ECMO central, generalmente hacemos de aurícula derecha aorta, ¿vale? Pues en el escenario de una circulación extracorpórea, un paciente de cirugía cardíaca, o sea, un ECMO venoarterial de acceso central. Hemos tenido pacientes que cuando ya están estubados estables y están todavía con este tipo de soporte, si la estabilidad si nos lo permite la estabilidad del paciente, los movilizamos, por supuesto, y los hemos levantado al sillón y les hemos hecho pedaleo. Y si es venovenoso, que generalmente el venovenoso lo hemos utilizado yugulofemoral, en ese caso hacemos siempre eso, pues muy buena sujeción lo que es a nivel del cuello sobre todo y movilización en bloque, pues con mucha atención sobre todo en el decúbito donde está la cánula, ¿no? del ECMO. No sé si responde a la pregunta, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Yo Y creo que preguntan también del tema diálisis. En esta terapia también se necesita evidentemente anticoagulación. ¿Se añade más? ¿Se sirve con la misma anticoagulación sistémica? Seguimos con la circulación, sí, seguimos o sea, anticoagulamos el circuito de la diálisis, pero mantenemos la heparina no fraccionada intravenosa, que es la que llevamos normalmente en el ECMO. Perfecto. Mira, para María, supongo. Mira, leo textualmente. Hola, tengo una pregunta en el tratamiento del infarto agudo de miocardio con ECMO. ¿Es superior o va más allá del balón de contrapulsación intraórtica? ¿Qué nos puede recomendar? Y saludos desde Ecuador. Repíteme la pregunta que no te he entendido muy bien. ECMO versus balón de contrapulsación en un infarto. Sí. Sí. ¿Qué opinas que es mejor? ¿Por qué ECMO parece que
Actualmente se utiliza más que el balón, cuando hace unos años siempre iban a balón. A ver, vamos a partir de que el balón de contrapulsación lo que hace es ayudar a Mejorar el flujo coronario, básicamente. claro, sí, perfusión coronaria y ayudar al Cargar resto de la ventricular. función del resto de los órganos. Y el ECMO es una asistencia circulatoria que apoya al pulmón y al corazón. O sea, son dos cosas distintas, pero se pueden complementar. Es decir, el ECMO lo que proporciona es un flujo que es, digamos, antinatura, porque es verdad que a veces satura el ventrículo, entonces a veces se tiene que acoplar un tipo de asistencia ventricular, ya sea balón de contrapulsación o impela, para poder descargar el propio ventrículo. No sé si he respondido la pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Si uno se encarga de descargar el ventrículo izquierdo y el otro ya va más allá a nivel hemodinámico, corazón, pulmón, sí, son Y también diferentes. porque el balón de contrapulsación yo creo que es la primera que surgió, porque el ECMO allí en Salamanca empezaron en el 2014, se ha empezado a ir poco a poco. Yo me acuerdo, antes cuando venía un ECMO era como, ay, viene un ECMO, viene un paciente con ECMO, y ahora es algo corriente. O sea, el manejo que tenemos ya es mucho más experimentado que antes, y sí es verdad que, claro, que los pacientes son, o sea, para colocar un ECMO es un criterio distinto como para colocar un balón de contrapulsación. Sí, exactamente. Eso iba a decir yo también, que las indicaciones no es lo mismo, hay que depender No también son de las cuál es la mismas. patología de base del paciente, cómo es el infarto, pero de primeras, ¿no? Podríamos decir incluso que el balón podría valer para ese soporte dentro del infarto y el tratamiento percutáneo, pero ya si entra en shock y demás, ya nos planteamos el ECMO, pero las indicaciones son distintas y la función es distinta, sí. Ya que decías, no, es solo un inciso, que decías que el ECMO es una terapia que más reciente, ¿no? De utilización más reciente en las UCIs de adultos. Por primera vez, yo que hago pediatría, puedo decir que avanzamos en eso, porque la ECMO Sois en los pediatría primeros. hace Claro. muchos años que se utiliza. Más para respiratorio, porque en época de invierno hay epidemia de bronquiolitis, casi todos son lactantes, o como soporte postcirugía, a veces no salen de bomba y salen en ECMO, pero hace muchísimos años que se utiliza y además los resultados son muy buenos. Una aportación que ha hecho una compañera por el chat dice que la aireación de la membrana, hablando del caudalímetro, ¿no? De oxígeno, se debe hacer porque se condensa en humedad y hay que airear las fibras y que hay evidencia sobre ello. Y que hay que hacerse, como has comentado, cada 24 horas. Pues muchísimas gracias Sí. por revisar la evidencia, porque es verdad que no lo tengo revisado, pero Sí. gracias por la aclaración. Y preguntan también sobre el ratio de enfermeras con este tipo de pacientes con terapias así complejas como el ECMO. Es Yo un creo que tema depende mucho controvertido este. del centro. Depende del contexto, claro. Bueno, que hablen ellas a ver en sus hospitales, pero sí depende del contexto. Sí. ¿Vosotros qué ratio manejáis en el hospital? Cuando tenéis un paciente con ECMO, con ese tipo de terapia. Bueno, nosotros hacemos 1-1. O sea, realmente si el paciente está en su cardiogénico y, bueno, hemos colocado el ECMO, se mantiene 1-1. Y sí que es verdad que, hombre, pues nosotros tenemos más manejo con Levitronics. A veces hemos tenido pacientes que hasta 1 mes y medio, incluso 2 meses casi con Levitronics. Y bueno, es verdad que llega un momento que el paciente igual está pues estubado con la familia, o sea, prácticamente está muy desintensificado y en ese caso sí que pasamos a hacer 1-2, ¿no? Pero claro, depende un poquito si es el momento agudo o ya es un paciente que ya hemos salido un poco del periodo más crítico, en nuestro caso. También comenta Cristina que respecto al uso de la ECMO y la terapia de sustitución renal, en la línea postmembrana lo hacen igual, pero que la línea eferente de la Plasmifex, la línea azul, la conectan a la cánula de reinfusión ECMO. Y que de esta manera no tienen que hacer el cambio de software que has comentado que teníais que hacer para evitar la alarma de presión. Vale. Yo quería decir sobre la pregunta anterior que habías comentado, esa ratio, porque nosotros ahí en nuestro hospital tenemos mucho problema en ese sentido. Y nosotras muy pocas veces respetamos el 1-1. O sea, normalmente cuando ingresan, sí es verdad que lo lleva uno, o sea, una enfermera,
pero debido tanto al volumen que tenemos de trabajo y el poco personal que a veces tenemos, porque claro, sí es verdad que nuestra unidad tiene pacientes intermedios y tenemos pacientes muy críticos, hay a veces que llevas 1, 2 o incluso yo personalmente he llegado a llevar 1, 3 y el paciente que tenía ECMO tenía Impela y tenía hemofiltro, luego el otro paciente tenía también hemofiltro y el otro paciente tenía perfusiones de drogas vasoactivas y pendiente de que no se bloqueara. O sea, la carga de trabajo a veces en nuestra unidad es muy, muy grande, sí es verdad que va a picos y bueno, pues ahí estamos, bueno, Miriam lo sabe, estamos ahí intentando a ver si en los periodos, porque es verdad que hay periodos que tenemos muy buenos o periodos que tenemos muy malos, que intentamos a ver si conseguimos que en esos momentos nos refuercen un poquito, porque es verdad que pasas un mal turno y te conviertes en una super enfermera porque dices, ¿cómo he podido llegar a hacer esto durante el turno? Y sales destrozada, claro, sales muy cansada. Psicológicamente, más que físicamente. Yo le tengo que decir que me parece admirable porque realmente, por lo que comentas, debe ser bastante duro aguantar el turno así. Realmente yo digo, me parece, vamos, increíble, realmente. Nuestro hospital también el ratio es 1:1 en las asistencias, a no ser que sea una HeartMate con, como decía Leticia también, que ya está para casi dar de alta o quizá también una electrónica muy ya con mucho tiempo. Y vamos, la verdad es que estoy muy sorprendida realmente con el ratio que manejáis. Pues mira, eso lo conseguimos a base de, o sea, a ver, ha pasado pocas situaciones, o sea, pocas veces, normalmente como mucho llevas 1 o 2, pero es verdad que en ese momento que yo personalmente tuve que llevar 1 o 3, es que teníamos 3 ECMOs en la unidad. Luego aparte, ahora hemos tenido mucha gente, o sea, incorporación de nuevas vacantes, con lo cual a una persona que no conoce las asistencias, que no maneja este tipo de pacientes, tampoco se las puedes dejar. Entonces, las personas veteranas de la unidad tenemos que asumir un poquito estos pacientes. Entonces, fue eso. Y lo consigues, pues, base de organización y de saber cómo funcionan las asistencias, cuáles son las posibles complicaciones y de estar todo el turno a pie de cama del paciente, sin tomarte ningún café. Luego es un tema que podíamos estar más que con lo otro, pero bueno, sí es verdad que nosotros en nuestro caso hay que valorar eso, lo que decimos, ¿no? La importancia también de hacer visible el trabajo que hacemos, ¿no? El tipo de enfermería que existe y bueno, seguramente en nuestro caso nos penaliza pues eso, que no tenemos organizado la unidad como otras, por ejemplo, ¿no? Que seguramente que en el foro hay mucha gente que sí tiene organizado sus unidades como intermedios y como críticos y está claro, ¿no? En intermedios vas a llevar 3, 4, 5 porque son intermedios, ¿no? O pacientes de salida, ¿no? Como llaman en algún sitio, y en críticos no deberíamos superar ese, pero en nuestra unidad pues, no hay esa organización y entonces, teniendo en cuenta que cuesta el tema del personal, pues seguramente que en nuestro caso tendremos que trabajar la organización e intentar repartir los pacientes de otra manera, ¿no? Porque es verdad que el paciente se merece ese tipo de cuidados y no puede ser porque seamos más o menos, pero bueno, que eso nos daría para, para el siguiente webinar de críticos ya hacemos ese, cargas de trabajo. Cargas. Pues mira, ya lo tienes. Venga, ya está. A ver si hay los que se quieran apuntar. Nada, yo creo que podemos ya dar Sí. por finalizada la sesión. Hay algunas preguntas más, pero si no, no acabaríamos. Yo en nombre de la EC felicitaros a las 3 y a Miriam, por supuesto, pero a las 3 por las charlas. Ya os dije la primera vez que nos reunimos que me gustaba mucho esta propuesta y la verdad que me ha encantado. Creo que esa dinámica de, ¿no? Una charla más de los sistemas, la otra de cuidados y acabar ilustrándolo en un caso ha sido una muy buena lección. Y nada, agradeceros de verdad a todas que hubieseis querido participar y trasladar también todas las enhorabuenas que están escritas aquí a través del chat. Y que muchísimas gracias. Y a ti, Miriam, que muchas gracias por haber organizado este primer webinar del grupo de críticos, que ha tenido tan buena acogida. Sí. Ha habido mucha participación y mucha gente activa durante toda la sesión. Y nada, que en nombre de la EC es un orgullo tener
a compañeros así como tú. Nada, gracias lo primero a ellas, ¿no? A Clara, María y a Leticia por dejarse ahí envolver en esta primera vez, que también a veces da miedo porque no lo habíamos hecho nunca. Lo que dices, esto es un grupo relativamente joven que bueno, no sabes un poco cómo va a funcionar y también por eso la apuesta, ¿no? De intentar hacerlo atractivo y que sea un tema de principio como muy llamativo, porque a todo el mundo, pues eso, lo que decimos, un paciente muy complejo que te da miedo cuando llegas a una unidad. Bueno, pues empezar un poco por ahí para atraer. A ti las gracias por apoyarme siempre, no en esto, sino en todo, ¿no? Y al resto de la EC en general. Y bueno, a los que dices, a toda la gente que se ha inscrito, que ha sido mucha gente, tanto los que están conectados como los que lo verán luego grabado. Y bueno, nosotros eso, lo que queremos con esto, ya lo decimos, ¿no? El dar las gracias sobre todo por ayudar a visibilizar, ¿no? Lo que somos enfermeras de una unidad de críticos muy especializada, muy distinta, como yo siempre digo eso, con la idiosincrasia que nos caracteriza y que realmente lo ha explicado, bueno, las tres, ¿no? Pero quizá la de María, un poco englobando todo tipo de asistencias y el cambio que hemos tenido, ¿no? Leticia, esos cuidados tan complejos y cada vez más especializados, y ya Clara, que es la pesadilla total, que encima ya le pronas, le das la vuelta. Entonces, cuidados muy especializados que lo hemos dicho muchas veces, que precisan una especialización y en eso también estamos todos de acuerdo, visibilizarlo, que se especialice y conseguir mejorar que al final nuestros pacientes pues, estén cuidados lo mejor posible y hasta así que nada, que sea el primero, ya tenemos un segundo y ya por el resto. Así que gracias a todos y a ti sobre todo, Isaac. Vosotros. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.